espontánea que realmente fue. Habla un poquito de esto, háblalo un poquito más para donde ti. Bueno, Y okay. listo, ahí estamos perfectos. Perfecto. Debo decir, empezando el episodio, que esto es una extensión de una charla que empezó en No se diga más, que es el programa en el que yo participo todas las mañanas ahí en Top Latina 101.7. Pueden buscar cómo empezó todo esto en una entrevista que muy amablemente Mario aceptó también para hablar por unas declaraciones que salieron de la ministra de la Policía, Farideh Raful, de la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, sobre el impacto. Ella no habló del impacto que tienen, pero sí dijo que para reducir la criminalidad, yo creo que pudiéramos empezar por ahí, que para reducir la criminalidad, primero hay que necesariamente atacar el tema de la contaminación sónica, de las bebidas alcohólicas y todo este tema. Y tú nos confirmabas que sí, que verdaderamente guarda una relación directa a esto, ¿no? Sí, que tiene su lógica. Entonces, lo que yo diría es, evidentemente, lo que esta señora, la base de lo que ella está diciendo, a saber, el descontrol que produce el alcohol, evidentemente produce agresividad, evidentemente produce accidentes en la vía pública, claro, evidentemente lleva a feminicidios, evidentemente lleva a que el militar que mató al pobre tipo que se burló de él comprando un hot dog, sí, estaba borracho, evidentemente, los dos. claro. Entonces, eso muy concretamente, el alcohol es eso, es esa especie de estupidez profunda humana que tiene una razón de ser, y ese es el punto, que tiene una razón de ser neuronal extremadamente precisa y que de alguna manera alguien logra, este saber que dice por qué esto disfunciona, de alguna manera alguien logra que eso no transpire, que no se sepa, que no cunda, y que no modifique los hábitos de prescripción de medicamentos, que no modifique lo que se está entendiendo con respecto a las sustancias. Lo que tú me quieres decir es que dentro de toda la narrativa que hemos escuchado con el alcohol hay todo un cuidado que quizás en algún momento fue intencional, pero quizás ya dentro del mismo adoctrinamiento que uno tiene, pues dentro de todo lo que se dice del alcohol, no pasa como con los cigarrillos, donde ya claramente se habla y se marca las cajetillas de cigarrillos en Europa, por ejemplo, todas tienen el fumar causa cáncer pulmonar. Sí, tenemos fotos del correcto, pulmón, fotos de los dientes, fotos contrario del feto muerto. Sí. Contrario al alcohol, que pasa esto con el alcohol. Sí, mira, en realidad, yo creo que se pudiese pensar de esa manera, pero lo que sucede en realidad con el tema de los estimulantes va mucho más allá. Uh-huh. El alcohol tiene 5.000 años de ser comerciado. Nosotros tenemos apenas 2020 de Jesucristo para aquí. Entonces, hace 5.000 años y un poquito más que se vende esta droga en el mundo entero. Ahora, hay distintas aristas que hay que comprender cuando uno quiere o hacer política o hacer salud o tratar de entender cómo funciona el problema. Okay. Donde esta señora se equivoca, me parece a mí, con todo el respeto del mundo, evidentemente, me parece que la iniciativa es gentil, claro, parte de un buen sentimiento. Donde se equivoca es que está haciendo lo mismo que se hizo durante muchos años, que es que si yo controlo el producto voy a matar la rabia. Si mato el perro, se acabó la rabia. Uh-huh. Entonces, si yo agarro el producto y lo controlo, la gente no se va a drogar. Eso es mentira. Eso nunca funcionó. Cuando se quiso controlar las drogas en el mundo, Reagan, uh-huh, entonces sobre esa base fueron a decir, no, entonces vamos a legalizar la marihuana. El discurso de vamos a legalizar está parado arriba de la cabeza del muerto Reagan diciendo, read my lips, no more drugs. Sí. Just say no. Entonces, just say no nunca funcionó. Esa es la guerra en la que peor le ha ido a Estados Unidos, claro, es la guerra contra las drogas. Y es el argumento que hizo que se armó primero lo que se llama la reducción de riesgos en el mundo, que era el tema de harm reduction, de tratar de bajar el estado de desastre en el cual se encontraban los usuarios de drogas que no tenían acceso a ningún tipo de sistema de salud, okay, que lo mejor que les podía pasar era Hogares Crea o algo así, que realmente puede ser seguramente muy gentil, pero que no funciona, es una proposición que no funciona.
para la gran mayor parte, como Alcohólicos Anónimos, es una cosa muy bien, pero 4% de Alcohólicos Anónimos realmente queda en el programa al cabo de un cierto tiempo. Entonces, seguramente es muy útil, seguramente tiene que continuar, pero la medicina no se puede conformar con 4% de la población que esté tratada y que salga de eso. Pero cuando tú dices ese dato del 4% de Alcohólicos Anónimos que se mantiene en el programa, no necesariamente quiere decir que el otro 96% vuelve al alcohol. ¿O hay una cifra de la cantidad que vuelve? Es grandísima la cantidad de gente que sale. En todo caso, que quita el tratamiento, porque tú lo tienes que pensar en qué términos creas adhesión del tratamiento. Entonces, la gente, en general, el alcohólico que sale de ahí, no es que sale porque se siente mucho mejor, claro, y que no, en general hay una recaída, y es más bien, y yo te diría hasta un cierto punto, es la ambición inclusive de la gente que fundó, los dos fundadores, que eran un médico y un alcohólico, simplemente un paciente que fundaron Alcohólicos Anónimos, no era la de crear un programa, sino un lugar donde simplemente esta gente se sostenía, diciendo ellos, la medicina no comprende, el médico, la medicina no comprende lo que nos pasa, no sabemos explicar lo que nos pasa, pero podemos tratar de sostenernos entre nosotros para caernos lo menos posible. Y es la única, y por eso es cada día, una vez cada día, o sea, un día a la vez, etcétera, porque efectivamente no están buscando una perspectiva terapéutica, sino la de juntarse. A sobrevivir. Claro. Pero entonces, esta señora no se equivocan en la idea de decir por qué no, pero sí, de alguna manera, volver por ese lado y tratar de controlar eso no va a funcionar. Concretamente, lo que hay que poder identificar, y es el problema desde siempre, y es sobre lo cual los políticos ya no cuentan más, hay que identificar lo que le pasa al ser humano con las sustancias estimulantes. Hay que tratar de entender, por una vez, qué carajo le pasa a la gente con las sustancias estimulantes. Eso es por un lado. Por otro lado, dos cosas sostienen el tráfico de drogas en el mundo y la utilización. Y cuando digo tráfico, tienes el comercio. Uh-huh. Y cuidadito, que no es tan lejano el uno del otro. Es como los policías y ladrones. ¿Viste Hit? Sí. La película esa donde el tipo está De Niro con Pacino y que te dice, pero ¿cuál es el...? No se olvida cuál es el ladrón y cuál es el... Sí. Son tan iguales. Claro. Entonces, al cabo de un momento, lo que le sucede a los humanos con la utilización de drogas es una pregunta enorme a la cual ya no se quiere responder. A pesar de tener datos que son inteligentes, que son lucios, ya la gente no quiere responder a por qué estamos tan atraídos por este producto, pero no misteriosamente, es cuál es la utilidad de estos productos, cómo funcionan y cómo se desencadenan y cómo se van al carajo en la cabeza de un ser humano. Y eso sí, no lo podemos explicar, estamos totalmente desprotegidos delante de la violencia comercial. Y la violencia comercial es lo que hace que en Punta Rusia no hay un colegio, no hay un puesto de policía, no hay una librería, no hay nada, pero hay 2 neveras que trajo una famosa firma de cervezas que se hace en este país, atadas con una cadena que se abren todas las noches para que la gente pueda ver, y es el único lugar que tiene electricidad 24 horas por día, cada día, en Punta Rusia. Y no hay nada, pero hay cerveza. Y eso es logística. ¿Qué hizo que las drogas progresaron en el mundo? Que la logística se convirtió en una locura. Claro. Y que te la venden hasta donde tú no lo quieres ni pensar. El único lugar donde podrías olvidarte de la cerveza, porque el atardecer es magnífico, te venden cerveza. En Brands Avenue son los retailers autorizados de Diesel, True Religion y La Martina. Y si te gustan las camisas La Martina, tienes que probarte uno de sus jeans. Conoce la gran variedad que tenemos en los size del 30 al 40 en nuestra página de Instagram o visitando también la página web. No dejes de venir a nuestra tienda en el sótano de Almacenes Unidos de la Sarasota o en el outlet en la Carmen Mendoza de Corniel. Cada vez que vayas a Brands Avenue, asegúrate de decir que lo escuchaste aquí en Jorge Chalhoub Podcast. Hay algo que tú decías que me hace conectar de alguna forma con el concepto de que el tema de la adicción puede ser hasta hereditario. Se habla de nature, nurture y neighborhood. Yo he escuchado a una psicóloga hablar de esos 3. ¿Qué pasó? Imagínate, yo empecé a estudiar esto, tenía 19 años. Hace 41. He leído tanta pavada. Pero pues, he escuchado de esos 3. Pero por lo que tú me dices, hay de alguna forma, hay algo que la gente
queriendo saciar con la sustancia. Entonces no sé si el adicto es adicto y punto, y no necesariamente es adicto al alcohol o a las drogas o a hacer ejercicio, sino que es adicto y ya. Eso es correcto. La gente es adicta al alivio. Ok. Punto. El alivio tiene distintas formas. Los estimulantes de los cuales estamos hablando, que son sustancias que llegan al cerebro y que actúan de cierta manera, y no todos de manera igual, no hay tantas ramas, pero hay 2 o 3 ramas, culminan siempre en lo mismo. Estos productos le dan alivio a gente que tiene situaciones no identificadas, simplemente no identificadas, o que la medicina, la psicología y quien tú quieras identifica desde hace muchísimos años muy mal, con un problema mayor que viene a cruzar la historia de la utilización de productos, que es que la medicina, a partir de los años 1950, empieza a decir que toquetear eso es bueno, que toquetear eso no es un problema. Peor, eso se afirma de una manera muy precisa en la historia de la medicina, con un reporte que se llama Flexner, muy particular, en el cual se decide que se va hacia la medicina sintomática. ¿Qué quiere decir? No tengo que ver más al paciente en toda su unidad, porque sería carísimo formar médicos que puedan ver un paciente en toda su unidad. Claro. Voy a formar especialistas, submédicos, que van a tratar las orejas, el cerebro, el cuello, la espalda, y poco importa qué hace al resto del organismo lo que yo hago. Yo soy especialista en... Claro, yo veo los riñones, yo tengo que sanar los riñones, no tengo que ver necesariamente con lo que provoca lo que está pasando con los riñones. Ajá. Entonces, esto tiene una consecuencia farmacológica, en el mercado farmacológica, que es que se empiezan a crear medicamentos para las especialidades y no ya más para tratar de manera total, holística a un sujeto. Entonces, la década de los 50 es donde se empieza a industrializar el tema de la medicina sintomática. Entonces, quiere ser. En ese momento, la farmacéutica. Hay 2 coincidencias. Está en ese mismo momento, en esos mismos años 50, la decisión de que es imposible formar a tantos médicos, es demasiado caro, nunca va a ser posible. La progresión de la población mundial no nos permitirá jamás de tener suficientes médicos holísticos, y los recursos para tratar gente médico holísticamente es imposible. Entonces se toma la vía, y este señor Flexner, la familia Rockefeller le pide que haga ese estudio, y el tipo lo hace, y es brillante lo que hace, no es ningún tonto. Claro. Pero como lanzó una pelota que es un home run, pero que tiene una bomba atómica donde va a caer. Entonces, lo que termina haciendo luego es que entonces los laboratorios empiezan con esto, y viene a subirse a ese momento las primeras experiencias en las cuales se ve que se puede modular el humor humano a través de fármacos. Se había comprobado antes, se había comprobado con la coca, a principios del siglo XX, se había comprobado con la morfina, se había comprobado... Te escuché hablar en algún momento de metadona en Alemania. No, mucho más acá. Eso es la Segunda Guerra Mundial. Exacto, bueno, sí. Segunda Guerra Mundial. En realidad, la metadona es un sustituto a los opiáceos sintéticos. Es el primer opiáceo sintético de la historia del mundo. Esto es el primer fentanilo, si tú quieres. Tienes el fentanilo, después de eso vino lo que se llama la suboxona, que es la utilización de buprenorfina, entre tanto de la codeína, la utilización de codeína muy, muy masiva. Y luego se empezó con la oxicodona por el tema de Purdue Pharma, que se metieron en Estados Unidos a vender, y ahí tienes la fuerza de la logística. ¿De qué adicción estamos hablando? Por favor, es un laboratorio que convenció a los médicos de hacer un putísimo negocio, de muchísimo. Yo digo muchas malas palabras y les pido disculpas. Tranquilo. No, porque vivo solo. Y cuando uno vive solo, entonces, dice muchas malas palabras. Lo pido perdón. Entonces, pero de ahí... llegamos al fentanilo ahora, que es un medicamento de los años 50, no es para nada un medicamento nuevo, es simplemente que van sacando y encuentran que mira, pero ¿y este? ¿Entiendes? Es eso, claro. Es comercio, no es lo que... Yo te decía por teléfono el otro día que había una anécdota que me pasó con un médico dominicano muy graciosa, donde el tipo me preguntó,
en un programa de radio donde estaba Miralba también, y él saliendo, enojadísimo, me dice, pero usted entonces, si mañana le dicen que vamos a prohibir el alcohol, ¿usted prohibiría el alcohol? Y dice, pero yo no tengo ningún problema en prohibir el alcohol. A la humanidad le iría muy bien de prohibir el alcohol. Usted me dice a mí, claro, sí, yo me voy a poner a hacerlo con una pistola. Este hombre supone, curiosamente, en su ingenuidad, poco patética, que los que fueron a pelear en el momento de la ley seca fueron los consumidores de alcohol. Fueron los que están vendiendo. Claro, pero claro. Pero evidentemente, pero él no lo piensa. Él sigue pensando que es la gente. Hay que ser realmente muy ingenuo para no darse cuenta que detrás de todo esto siempre hay intereses creados extremadamente importantes y que la funcionalidad puede entonces erguirse a partir del momento que en los años 50, como decíamos, aparece esta idea de utilizar un psicotrópico y empezar a modular. Y empieza el camino del antidepresivo, y empieza el camino del sedante, y hay todo un camino que es el camino de la farmacología. La idea de modular lo que te pasa en la cabeza con un fármaco no fue de Pablo Escobar. Claro. No, fue la industria farmacéutica. Evidentemente. Claro. Y la medicina, vamos a nombrarla, porque los que sostienen, no, pero métete el antidepresivo, no tengas miedo. ¿Quién lo dijo? Sí, fue un médico, claro. Entonces, hay que asumirlo. Y de ahí para acá, estamos subidos sobre un paradigma que farmacológico, que se puede llamar antidepresivo, que se puede llamar somnífero, que tiene límites muy serios en su funcionamiento. Por lo tanto, eso es otra charla donde, efectivamente, cuando utilizamos todas estas que se llaman las pequeñas moléculas, que se llaman pequeñas moléculas porque no es despectivo para nada, es porque tienen un peso molecular pequeño, entonces, ¿qué es lo que les permite atravesar la barrera hematoencefálica? Entre otras cosas, la barrera hematoencefálica. Entonces, estas pequeñas moléculas tienen un modo de funcionamiento de los cuales la investigación seria del mundo entero hace más de 10 o 15 años que dice eso no va a funcionar. Cuando tú llegas con una invención que te dice que son pequeñas moléculas, a un investigador serio que está no espera más nada. El tema es que hasta el día de hoy no hay un sustituto, no hay una alternativa, no hay nada que realmente venga a permitirte salir de ahí, pero sabemos que eso no funciona bien. Cuando tú dices pequeñas moléculas, es estos medicamentos tienen esa clase de medicamentos. ¿Qué pasa en la barrera hematoencefálica? ¿Para qué está la barra hematoencefálica? La barrera hematoencefálica es la base del cerebro que impide que las cosas entren. Entonces, pasar esa barrera, muy pocas moléculas logran hacerlo. Entonces, efectivamente, cuando llega del otro lado. Ahora, el interés de la cosa es que estas moléculas son las famosas moléculas que modifican en el espacio sináptico entre dos neuronas, modifican la liberación de dopamina, modifican la liberación de serotonina, modifican la liberación. Ese paradigma, el que modulando tú vas a hacer que el cerebro haga lo que tú quieras. Únicamente un francés podría haber hecho una cosa, discúlpenme mis amigos franceses y que tanto me dieron, pero únicamente un francés puede ser tan arrogante como para pensar que realmente el cerebro te va a dejar hacer lo que tú quieras. Claro. Porque evidentemente al cabo de un momento muy poco, porque el cerebro tiene su feedback, tiene su propia lectura de lo que le está pasando a él mismo, no solamente a ti, a él mismo. Y en ese punto, cuando tú le dices, yo te voy a subir la serotonina, yo te voy a subir, el tipo que dice, ¿usted cree realmente que va a hacer lo que quiera con la serotonina dentro mío? Claro. Y empieza a reaccionar. Tardamos decenas de años en empezar a pensarlo, tardamos decenas de años en probar que realmente era así, que había fagocitosis, que había cosas que se producían, que el cerebro empieza a tratar de inhibirse al mismo porque no está de acuerdo de ninguna manera. Y que efectivamente son situaciones complejas, digo, con eso. Ahora, esto no quiere decir que hay que salir corriendo y dejar todos los medicamentos de lado, pero sí hay que empezar a tratar de entender lo que funciona, lo que disfunciona y cómo podemos aprender de lo que no funciona y no tratar de sostener a todo precio que esto funciona también. Hay un médico de Stanford, se llama Andrew Huberman. Él no es médico, creo que tengo que ver la especialidad, es científico. Ajá. Y hay un episodio que yo les recomiendo a todas las personas que consumen contenido en inglés de Huberman, que es precisamente hablando de lo que le hace el alcohol al cerebro humano. Que voy a compartirlo y enlazarlo en la descripción de este episodio. Me llamó la atención que tú, cuando hablaste de esos medicamentos,
dijiste que modifica la producción de serotonina, modifica la producción de dopamina. Las pequeñas moléculas. Sí, las pequeñas moléculas. Sí. Y no utilizaste una palabra que yo escucho mucho, que es promover. No promueve la creación de serotonina. O sea, te lo pregunto porque no sé si es intencional que sacas eso de tu vocabulario y utilizas la palabra modificar o no. No. Cuando digo, en realidad, promover es una de las maneras que tú puedes o inhibir. Entonces, lo que hace, tú puedes o llegar a una célula y promover y hacerla que se ponga en firing y que empiece a disparar. O llegar, y que de todas maneras vas a obtener eso al final, pero o llegar a un espacio intersináptico, que en realidad es siempre lo que haces, o llegas en presináptico o en el espacio intersináptico o eres postsináptico. El mecanismo va a encontrar un lugar donde va a actuar, o actúa aquí o actúa aquí. Ahora luego, cuando yo utilizo esa palabra simplemente es una manera de escribirlo. Cuando, para quienes no entienden, Mario, porque por favor, o sea, yo entiendo. Pero para quienes no entiendan, presináptico, postsináptico. Entonces, si tú tienes dos neuronas, ¿no es cierto?, que tienen dendritas, que son como filamentos que están así, y entonces confrontados los unos a los otros. Si la neurona A quiere que la neurona B se active, va a liberar en este espacio intersináptico dopamina. Y la dopamina no es nada más, esto es muy importante, no es nada más que lo que hace que la neurona A pueda comunicar con la neurona B. La neurona A y la neurona B ni viven, ni comen, ni respiran dopamina, ni serotonina, ni nada de todo eso. Es simplemente algo que activa o inhibe. Es el tipo que te trae la pizza, no el que hace la pizza, no el que calentó el fuego, no el que la armó. No eres tú que vas a pagar por comértela, es el tipo que trae. La dopamina es un mensajero. Es un mensajero, entonces, neuromediador, es un mediador. Entonces, eso porque hay, inclusive por todos lados, una especie de fascinación con la serotonina. Hermano, la serotonina es simplemente un pequeño mensajero que eventualmente va a estimular un grupo de células, pero esas células funcionan con electricidad, no funcionan con serotonina. Pero la serotonina y la dopamina estimulan células, o sea, pueden llevar mensaje a células específicas, no a todas. Sí, no, inclusive tú tienes células que pueden ser reactivas a las dos, pero tienen su camino, entonces lo que se va marcando es un camino. Y lo que va tiene su ruta, claro. Ese bus tiene su ruta. Exactamente, y lo que tú ves es, de manera general, cuando funciona una cabeza humana, es que tú tienes conexiones que son inclusive cada vez más rápidas. Si, por ejemplo, tú te pones a ser pianista y empiezas a trabajar el tema de la motricidad mezclado con la música, mezclado con la lectura de las notas, mezclado con el tono, evidentemente se van a crear en tu cerebro rutas que van a acelerarse y que van a hacerse hiperfuncionales con respecto a lo que es cortar leña, donde eventualmente va a ser mucho menos funcional y que vas a decir, te va a salir mal, te vas a meter el hacha en la vaina. Pero en cambio, tocando el piano, tu cerebro y está hecho para eso. Ahora, si tú eres un esquimal, evidentemente cortar hielo para ti tú tienes que saber cortar hielo, entonces tu cerebro te busca que tú sepas. Entonces, ese trabajo, que va en el sentido de seguir lo que el cerebro hace, es muy distinto y tratar de entender que funciona eléctricamente y no necesariamente químicamente, estamos yendo contra el paradigma. El paradigma que se basa en yo voy a controlar tu acción y entonces te voy a salvar de algo, es una hipótesis y es un paradigma, lo sabemos hoy muy claramente, porque las cosas fueron evolucionando, porque supimos cada vez más, porque se salió del misticismo psicológico para entrar a una cosa un poco más seria, porque salimos de las tonterías también medio de la lucha de la psiquiatría, o no, la antipsiquiatría, la propsiquiatría, la biológica, o no biológica. Estamos hablando de una raza que en algún momento el tratamiento psicológico era la trepanación, que era hacerle un hoyo en la frente a la gente para que le salieran los demonios. Bueno, todavía se te proponen todavía en muchas situaciones la trepanación. Sí, aquí en este país. Sí, señor. No. Pero no la lobotomía. No, lo que tú citas es la lobotomía, que es que se abría aquí o se abría de manera frontal. ¿Y la trepanación cómo es? Y la trepanación es aquí. Exacto, no es aquí en la frente, sino aquí. En Parkinson se utiliza y hasta muy poco tiempo. Yo tengo un amigo que es neurocirujano y que él me dice que el tratamiento de la violencia se sigue pensando, la hipótesis. Hermano, a ver, hasta es muy difícil. Cuando tú ves un cerebro, el tipo está muerto. Antes no lo ves. Antes tienes cosas donde tú interpretas. Claro.
estás interpretando. Entonces, llegar a una interpretación más o menos justa, probar que tu interpretación es justa, en fin, tiene, todo lo que estamos diciendo tiene consecuencias, pero en todo caso, pero lo que sí pasó fue que efectivamente, en el camino, si tú quieres, del descubrimiento de la ciencia, la neurología, que tenía muchísima fuerza, que fue la madre de la psiquiatría, perdió poder, porque el invento de la psiquiatría y de poder controlar la enfermedad mental y de poder controlar luego el humor, y se pasa insensiblemente en los años 80 a decir, vamos a tratar a la gente que tiene depresiones endógenas, esto es una depresión que no se puede explicar, que viene de adentro, a la gente que tiene depresiones exógenas. Y mira qué bonito, de repente, si tú perdiste un cheque, si a ti, tu novia se enojó contigo y se fue, si te robaron el carro, si perdiste los documentos, ¿y por qué no? O tiene reglas difíciles, como lo están diciendo hoy, tiene reglas con mal humor. ¿Por qué no tomar 15 días de antidepresivos por mes? ¿Usted esto lo va a ayudar? Entonces, la evolución que pasó de decir vamos a tratar a la gente enferma con fármacos, pero únicamente a la gente enferma, te lo juro por Dios, y la bandera, estamos tratando a todo el mundo. Claro. Eso es comercio. Entonces, la crisis de salud mental y adicción a medicamentos y a fármacos y a drogas que tenemos hoy en día es promovida por la misma industria de alguna manera. Podemos ser más, si queremos ser, es por los humanos hemos asumido con respecto a un cierto número de paradigmas que la medicina efectivamente sostuvo porque la pusieron en ese lugar de ¿qué haces tú? ¿Qué vas a hacer con esto? Pero evidentemente hubo, y es totalmente innegable, en el pasaje de un cierto nivel de la industria farmacéutica y el que tiene hoy, evidentemente hubo decisiones que se tomaron que tenían que ver con el merchandising y que tenían que ver con sostener cosas porque era imposible no tener un buen negocio, porque tienen que dar dividendos, porque tienen que justificar. Entonces, muy concretamente, por ejemplo, el pasaje de vamos a tratar a la gente que tiene depresión endógena, la gente que tenía una afección muy grave, mucho más cercano a la psicosis o a la melancolía que simplemente a la pequeña depresión. Esa decisión de vamos a meter moléculas en la cabeza de la gente, las benzodiazepinas, los Quaaludes en América, no sé si tú eres muy joven para hacer, pero Quaaludes, se que mira la cara que me ni sabe lo que un Quaalude era lo que tomó, lo que hizo que la mujer de Robert Wagner, que se llamaba Natalie Wood, se cayera de un barco y se ahogara, eso era la cosa con la cual se drogaba Liz Taylor. Eso es una cosa típica americana hollywoodiana, que eran tratamientos antipilépticos, que eran barbitúricos, mezclados con alcohol. Y los tipos se iban en una que ni te puedo, otra que la ketamina del señor Musk. Sí. Como tú hablas del paso de los tratamientos endógenos, de depresión, de la depresión endógena exógena. A exógena. Ajá. Exógena quiere decir que viene de afuera. Que viene de afuera. Endógena, la depresión injustificable. Exacto. Este hombre tiene que estar contento y no lo está, y no sabemos lo que le pasa, y está triste y rumina. Que ahí y no cuando duerme, hablamos de que puede haber un desbalance químico. Entonces hay un desbalance evidente y entonces se empieza a descubrir que se puede hacer algo con esa gente. Ahora, ¿en qué momento la industria dice, pero espera, ¿por qué vamos a tratar únicamente al 2% si sería... ¿Entiendes? Porque por ahí iba. Porque entonces se da un paso de... wow, tú empezaste a decir eso y pensé en la frase que tenemos todo en la cabeza de que el desayuno es la comida más importante del día. Que se le acredite esa frase a John Kellogg. Kellogg, claro. Entonces... Si no te lo dice él, ¿quién te lo va a decir? Claro. Entonces, pensé en eso porque entonces hay un punto de quiebre cuando se empieza a tratar y estoy haciendo comillas en el aire porque me imagino que ya es un término médico, las depresiones exógenas de agentes externos. Uh-huh. Entonces, sí hay verdaderamente, y lo voy a llevar a otro tipo de conversación, quizás, porque sí hay entonces una diferencia importante en cómo una generación enfrenta situaciones difíciles y cómo se va formando, enfrentando situaciones exógenas difíciles, a cómo lo lleva a otra. Porque hay un grupo de edad que no tuvo ese yo no iría tan lejos, porque yo no creo que el ser humano sea tan poco despabilado. El problema no es ese. El problema es que cuando tú tienes 2 heladeras en Punta Rusia, tú te tomas una cervecita. Sí.
Poco importa si tienes mucha sed o poca sed, porque la idea de por qué no una cervecita, ¿entiendes? La región que tiene la tasa de suicidio y de alcoholismo más alto de Francia hoy, y suicidio violento, se cuelgan del techo los tipos, al día de hoy, se llama la Bretaña. Es una región muy bonita que yo quiero mucho, tengo mi casa ahí. Esa región en 1865 era la región que tenía la tasa de alcoholismo más baja de toda Francia. ¿Por qué? Porque ahí se producen manzanas. El alcohol que se produce con las manzanas localmente era sidra. Ser alcohólico con sidra es muy difícil. Primero tienes diarrea, ¿entiendes? Vas mucho al baño, no lo pasas bien, no es divertido. Donde había alcohol, Bordeaux había alcoholismo, París había alcoholismo, porque ahí va todo. Claro. En Calvados, donde se hacen unos licores, había alcoholismo. Cognac había alcoholismo. En el sur de Francia, todo el Mediterráneo, donde había el tráfico legal de vino de Grecia y de Italia, evidentemente, y de los franceses también, evidentemente alcoholismo. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú no pones alcohol, que si tú no vas a vender, el sujeto humano no se vuelve loco. Pero eso pasaba antes de conocer ese estímulo. Ya después que se conoce el estímulo, no, tú tienes que buscar en ese mismo momento, ¿no? En ese mismo momento había estimulantes que estaban en Bordeaux, que estaban a 50 kilómetros, a 500 kilómetros, 400 kilómetros, 300 kilómetros, 600 kilómetros. Esa región, como no producía alcohol, no tenía alcoholismo. Tenía problemas mentales, seguramente. Tenía gente que no iba bien, seguramente. Pero no había alcoholismo. Cuando tú vas y pones en el mercado estimulantes, hay alcoholismo. Entonces, ¿eso quiere decir? ¿Hay que quitarlo? No, eso quiere decir que el ser humano va a buscar eso únicamente cuando se lo proponen. Si no, evidentemente, tiene malestar, puede tenerlo y no lo identifica. Si volvemos a la pregunta anterior, que era cómo la gente llega a este tipo de drogas, ¿qué es lo que les pasa? Lo que les pasa seguramente es que ¿por qué hay más drogas? ¿Por qué hay más? ¿Por qué se hace más? Porque se vende más. Y porque se empezó a decir, no pasa nada si tú metes algo en tu cerebro. Cuando yo era niño y mi padre me mostraba a un amigo de él, que era psiquiatra, me decía, este tipo toma somníferos. Tomar somníferos lo hacía una persona cada 100. Hoy, tomar somníferos lo hace cualquier hijo de vecino, por un sí o por un no. Aquí hay un... El país se comercializa sin receta. Esto es aquí es mucho más, pero evidentemente, efectivamente, tiene uno que se llama el Sedocil, por ejemplo. Sedocil te lo venden. Y los otros tampoco están controlados, etcétera, etcétera. Pero aún así, y se receta muy fácilmente. Se receta. La idea de usted no duerme, le doy un somnífero. Es como tú dejasme, mire, me duele aquí, no importa, toma un antidolor y punto, y se acabó. Claro. Entonces, esa lógica médica es el colmo, si tú quieres, del tema de la prescripción sintomática. Efectivamente, hace que se desnaturaliza el proceso del sujeto con respecto a lo que le está pasando, con respecto a lo que le hace sufrir, con respecto a poder él identificar y compartirlo con un médico o con un sabio, con un doctor de algo, que pueda efectivamente decir, mira, la solución está por aquí, lo que a usted le pasa es esto, y vamos a tratar de quitar realmente, modificar realmente lo que está haciendo que usted sufra. Que es muy distinto que vamos a aliviarle. Muy distinto. Es esa idea del alivio que hace. No es nada más que eso que hace que la adicción existe y que cunde. Claro. Mario, tú manejas también este tema porque tú sabes que yo empecé a escuchar el término adictólogo. Ajá. La primera vez que Miralba me habló de ti, cuando lo utilizó la primera vez. Yo no sabía que el término existía. En Francia sí. En Francia. Pero en realidad, para ser totalmente honesto, la Facultad de Medicina, inclusive francesa, no aceptó al día de hoy la categorización. Se utiliza medio así a la salvaje, okay, pero en realidad la adictología que quisieron fundar, hicieron un diploma, pero no lograron que la cátedra existe. No hay una cátedra de adictología, okay, nunca se creó. ¿Qué te movió a ti a especializarte en esa área? No, imagínate, yo empecé a trabajar en esto, tenía 19. Yo me acerqué a esa especialidad cuando tenía 19 años en Buenos Aires ya, a esa y al autismo, simplemente porque eran los lugares en los cuales se podía trabajar.
Digo, fácilmente uno había puestos de acompañante y llevar niños a la piscina y ese tipo de cosas. Y que, sobre todo el tema del autismo, que estamos hablando de 1980, casi de vergüenza me da, pero hace muchísimo tiempo, hace muchos años. Yo digo siempre, muy a menudo cuando comienzo conferencias, digo, ustedes tienen que tener piedad de mí porque yo comencé a trabajar cuando la fotocopiadora era un invento nuevo. Imagino. La fotocopiadora, te lo juro, yo haber bebido eso. Entonces, el método de comunicación más rápido de texto era un fax. Cuando yo me fui a vivir a Francia, yo escribía cartas. El fax llegó mucho después. Qué locura. Claro, sí. No, mucho después. Mucho. El fax es la luna. En fin. No. Y seguramente para mí, no médico, por sobre todas las cosas, era un tema de el saber. Yo veía muy claramente que no se sabía bien de qué se estaba hablando, había mucho que describir todavía, lo que se hacía era muy primario, no daba ningún tipo de resultado serio y no se había construido ningún tipo de eso. Entonces, en mi cabecita, de joven muchacho, pero y mucho antes de niño inclusive, el tema del descubrimiento, y eso es un tema psicológico mío, psíquico de mi vida, sí. El descubrimiento, el hecho de desvelar, es evidentemente algo que me atrae, porque lo hice toda mi vida. Y cuando me fui de Argentina para irme a Francia, me fui con la idea de investigar, y porque no lograba investigar en la Argentina, siendo un muchacho de 21 años, loco de la guerra. Bueno. Sí, exacto, y en aquella época entonces tomar una decisión como esa, porque no es como que tú entrabas a internet a ver dónde puedo estudiar e investigar sobre esto. ¿Qué? Exacto. Internado. No había nada de todo eso, no era ir a la embajada, que te den un catálogo. Entonces, en realidad me pasó que la idea vino porque conocí una mujer francesa, por un amigo, conocí la sobrina de un amigo que me dijo, yo fui a tal institución, me fue muy bien, me habló de la institución, y yo leí a esa autora que se llama Maud Manoni, yo leí una psicoanalista francesa, y escribí esa institución, y esa institución me respondió, en el momento en el cual yo estaba por olvidarme de la historia, me respondieron que sí, que claro que me recibían, y me fui en principio por 3 meses, y me quedé 30 años. 30 años. Y entonces, ¿cómo es que tú llegas a República Dominicana? Bueno, por las adicciones. Entonces, la adictología se continúa. Yo cuando voy allá voy a trabajar con niños psicóticos. Pero es cierto que cuando estoy en Francia también otra vez me vuelven a contratar por el tema de acompañamientos terapéuticos, esas cosas. Y que luego, yo siendo joven estudiante, nadie quería trabajar con... Era el tema de la heroína. Un error en la heroína y el tipo estaba muerto. No es como tratar gente claro. que la heroína es muy complicada. Entonces... O sea, perdón, hacer un tratamiento para sacar a una persona de una adicción a la heroína, un error en ese proceso y... El error más común es que cuando tú sacas a una persona y la sacas del consumo de heroína y la limpias un poco, hay varios mecanismos que se ponen en juego dentro del cerebro que hacen que ese sujeto va a estar sensibilizado, hipersensibilizado a los opiáceos y a la heroína notablemente. Si el tipo saliendo de tu institución no está realmente listo, capaz se muere. Hoffman, no sé si conoces y mi centenar de tipos, el último que a mí me dolió mucho porque yo quería mucho ese actor, me gustaba mucho cómo trabajaba, es Philip Seymour Hoffman. Es uno rubio que tiene una mecha rubia así, que tiene varias, gran actor, gran, tendría que haber hecho un carrerón, le quedaban muchos años por delante, y estaba con metadona, había dejado la metadona un sábado por la tarde, seguramente después de haber trabajado, acaba de terminar una película que se llama Cuarteto con grandes actuaciones de gente alrededor, una película que no sé por qué no funcionó. Y este hombre, Philip Seymour Hoffman, muere de una sobredosis un sábado por la mañana en New York,
con pantalones cortos, y se murió con una sobredosis. Típica de gente que se moría. Claro. Claro que sí. Philip Seymour Hoffman. Mire, hasta se parecen un poquito físicamente Él y ustedes. yo, mira, bueno. Sí, o sea, no sé. Tengo que adelgazar. Absolutamente. No. Pero sí, claro que sí, claro que sí. Y de hecho, si están escuchando, mirando y no han conectado con quién es, búsquenlo, que desde que lo vean, de hecho, probablemente van a decir, ¿y ese señor se murió? Sí, desgraciadamente falleció ese hombre. Era un gran actor y muere de una sobredosis. Pero eso es clásico, ¿eh? Gente que deja un opiáceo de síntesis con el cual está tratado o gente a la cual se mete en una clínica y se le saca todo. Es muy peligroso trabajar con ese tipo de pacientes. Entonces, en ese momento era muy fácil encontrar trabajo ahí porque nadie quería meter la mano en ningún lado. La medicina ignoraba totalmente eso y en realidad la gente se empieza a interesar, los heroinómanos, en el momento que aparece el SIDA y que se dan cuenta que la transmisión del SIDA se propaga con la inyección. Y ahí, evidentemente, entonces ahí empieza la reducción de daños, ahí empieza el tema de utilizar. Y es un cambio farmacológico. El hecho de que hoy ya no haga falta, no sé si tú te diste cuenta de la subtilidad, siguen encontrando cocaína por todos lados. ¿Cuánto hace que tú no escuchas que han agarrado kilos de heroína? Es verdad. No hace falta. Entonces, lo que han logrado es que la gente que se da sobredosis lo hace pagando ITEVIS y que todo pasa por una farmacia. Y es el proyectito tan lindo de este señor que dice que legalicemos la marihuana. Que si tú te mueres, si te vas a carajo, es un problema tuyo, pero que pagues el ITEVIS. Espérate. Ya te entendí. Ya. Ahora entendiste. O sea, lo que tú dices no hace falta. Y es porque la tenemos legalizada, normalizada. En estos medicamentos. Claro, a tu sobredosis con fentanilo, no jodas. Mierda. El dinero no sale. El tema de los Estados Unidos de Norteamérica es que los dólares no salgan y se metan en un agujero que se llamó Pablo Escobar. Que fue su problema con claro, el único problema con Escobar es que el tipo centralizó de manera brutal la colecta de coca por una cosa muy simple, que es que el tipo, cuando iban a transportar la coca, él decía, a los cocaleros le decían, si esto llega a Estados Unidos yo te lo pago, si no llega no te lo pago, porque yo estoy asumiendo el riesgo, el avión, pito, flauta. Y Pablo Escobar dice, pues tú estás loco. Entonces va detrás y dice, yo te la pago igual, porque lo que le pagaba al cocalero era mierda, era nada. Entonces él empieza a pagarle a todo el mundo y se queda con la producción de coca, porque dice, yo asumo que... Y después se da cuenta que perdía muchísimo, entre momentos la cocaína aterrizaba y se vendía en la calle. Entonces él arma una logística total, desde la producción hasta la venta en la calle, en Nueva York, en París, en pito, en flauta. Jeff Bezos le copió el modelo a Pablo Escobar. Y entonces que se convierte en una especie de aspiradora de dólares que no saben ni dónde meter, pero que están saliendo del mercado blanco. Es ese el problema de Estados Unidos, Norteamérica, y no que tú te drogues, y no que tú te mueras, hasta un cierto punto. Lo que le importa es, ante todo, que esos dólares que quitan el mercado blanco. Entonces, ¿por qué permitieron que se cultive marihuana antes de la legalización en Florida? Porque una vez que la marihuana no era boliviana, no era jamaicana, y no se encuentra más, ¿dónde está la jamaicana? ¿Dónde está la boliviana? Se acabó eso. La mexicana, se acabó. Lo que hay es marihuana de Estados Unidos. Entonces, ¿qué hace? Todo queda dentro del país. No se va para afuera. Queda dentro. Es el primer objetivo que buscaban. Después, la cocaína quisieron hacerla crecer. No crece en ningún lado. No crecía. Y estos son informes muy concretos. Se trató de hacerla crecer en el Cañón del Colorado. Se trató de hacerla crecer en las rocosas. No crece. Entonces, Rocky Mountains. Y la política americana es que si no se importa heroína y que la gente se está moviendo con opiáceos, es un problema. Pero fíjate, usted está importando, le dicen, usted está importando medicamentos. Le dice eso, ¿no? Y en New York, tú no ves hoy, y esto es una vieja charla con un médico muy querido, Robert Newman, que es el tipo que firmó el primer centro de metadona, la apertura, pero que era un hombre que tenía una devoción porque esta gente tuviera un tratamiento eficaz, absolutamente loca. Y este hombre me dijo a mí en el 2011 o en 2012, yo habiendo colaborado a que los tratamientos de sustitución entrasen en Estados Unidos. Yo fui, Robert Newman me hizo ir, yo hice conferencias, yo hablé, me llevó a Rusia, yo hablé, me llevó por todos lados, ese tipo, yo hablé, porque efectivamente los primeros resultados franceses eran fantásticos. Pero
Este hombre llega al punto donde él me explica, me dice, lo que pasa, Mario, es que hoy, donde antes había puntos de venta de heroína, se venden recetas. Se dio vuelta totalmente la torta. Y eso no empezó ahora, eso empezó porque de hecho en Estados Unidos se persiguió de alguna forma en un momento el tema de la falsificación de las recetas médicas. Es eso. Empieza ahí con en realidad digamos, el parcurso es el siguiente. Tenías heroína y tenías metadona. La metadona estaba extremadamente controlada. Muy controlada. Muy controlada. Desde los años 70. En 66 se abre el primer centro y a partir de los años 70 se empieza a popularizar un poco, pero siempre no entre las manos de cualquier médico, en centros hospitalarios, dada uno por uno, controlando las orinas, controlando toda una cosa. Ahora, en el año 94, a causa del SIDA, se busca un método que se pueda dar mucho más libremente y comienza en el año 96 en Francia, primer país del mundo, a darse a cualquier heroinómano que llegaba a cualquier consulta de un médico general o un médico de familia, cualquiera, sin formación previa, le hace una receta de buprenorfina, alta dosis, que es un sustituto que tiene la garantía de no hacer sobredosis. Si el tipo se mete 47 kilos, la va a pasar muy mal, pero no se va a morir. Entonces, con eso se empieza a utilizar el primer opiáceo de síntesis para tratar a los heroinómanos. Eso entra en Estados Unidos en el principio de los años 2000, entre otras cosas gracias a las conferencias de los tipos como yo, que venían y que decían, no, mira, en Francia pasó esto, y es cierto que los primeros 5 años fueron radiantes, pero radiantes. La gente se dejó de morir, bajaron la sobredosis, claro. bajó la calidad de heroína en la calle, bajó la cantidad de venta de codeína, todo bajaba. La incidencia en los casos nuevos de VIH pasó del 23% en el tema de las inyecciones al 2% en 5 años. Las mejoras eran innegables. Y yo publiqué ese artículo en la prensa internacional, publicado, recontrapublicado. Entonces, yo con otros colegas, evidentemente. Pero esa evolución llevó efectivamente luego al Oxycontin. Es cuando vieron que un opiáceo de síntesis, que Estados Unidos abrió la puerta a un opiáceo de síntesis. Es una población que tiene una concepción de la psiquiatría, del intercambio entre los sujetos, que es un poquitito extraña, pero en ese lugar se abrió a eso, y detrás de eso, Purdue Pharma dijo, pero espera, ¿y yo? Que tengo mi Oxycontin. Claro. Y entonces ahí se organiza el tráfico, etcétera, etcétera. Y detrás de eso llega el fentanil. Dentro de... Wow. Me voló la cabeza ese tema de lo de la heroína y que ya no la necesitamos porque la tenemos ahí. Mencionaste el cannabis, la marihuana. Yo, dentro de la conversación que tuvimos antes de coordinar, yo te decía, mira, hasta hace, no sé, meses, pues yo era de lo que entendía que, al igual que lo de la prohibición del alcohol, probablemente con la marihuana y drogas blandas, legalizándolas de alguna manera o despenalizándolas, como se usa el término en Estados Unidos, en algunos lugares. Que no es para nada lo mismo, ¿eh? No, cosas muy distintas. Rápidamente, despenalizar, es decir, un usuario de drogas no puede ser considerado como una persona que se puede meter presa por haberlo hecho. Y eso, cualquier persona sensata que ha tratado a esta gente, que ha tenido transferencia con esta gente, yo no quiero que penalicen a nadie. El que quiere penalizar a un paciente mío va a tener un problema conmigo muy serio. Pero cuando dices legalizar, es algo totalmente distinto. Estás permitiendo que se abra el comercio de... Y eso nos llevó siempre a la ruina. Que cosas de la vida, uno de los gobiernos que promovió más el tema de la despenalización estuvo encabezado por una persona que fue de los que más persiguió a los adictos, como fiscal puede ser, o como senador, que fue Joe Biden. Biden y Kamala Harris tienen un porcentaje grandísimo de adictos, son responsables de un gran porcentaje de los adictos que perdonó Biden ahora. Son ellos responsables de que tengan esas personas décadas incluso en prisión. Pero por donde iba es, en algún momento yo estaba firme en la posición de que
si esto se legaliza, pues puede haber estándares. La gente va a saber qué va a consumir, el que lo necesite, el que lo busque, el que no. Se puede encontrar alguna manera pues hasta de cuidar a la gente de alguna forma. Pero la verdad que mi pensamiento va cambiando. Yo he escuchado discursos desde que la satanización del cannabis venía para poder promover... No era el cannabis, es otro... hay otro tema. Después veo cómo lo rescato aquí. Pero es otro tema, otro tipo de droga que venía por una industria de las hojas incluso. Pero es otro tipo de droga, no es el cannabis. Eso lo tengo que buscar para poder... No, pero es el cáñamo, sí, el cáñamo. Sí. Sí, claro, es el cannabis. Pues el cannabis, ok. Que los industriales, que bueno, está de frente con una gente que sí sabe de lo que está hablando. Sí. Porque los industriales de otro tipo de árbol... Sí, y de otras sustancias para hacer telas. El cáñamo se utiliza efectivamente para hacer un cierto número de cosas y es prácticamente muy, muy interesante en términos, inclusive, ¿cómo se llama esto? Que está muy de moda, ¿sabes? Que de cuidar el medio ambiente. Ecológico. Ecológicamente muy interesante y técnicamente muy interesante, sí. Pero donde voy, he dicho tanto para al final decir... que se habla mucho de este tema de que la legalización puede combatir de alguna forma el tráfico y pudiera incluso traer beneficios a las sociedades. Mira, pero estamos viendo otra cosa. Estamos viendo otra cosa, efectivamente. Sí, y tú tienes encuestas más o menos precisas. Hay un seguimiento que se hizo sobre lo que sucedió en Uruguay y lo que sucedió en algunos estados norteamericanos. Que está a disposición. Hay un sitio muy interesante para todo esto, que es el sitio francés acerca del consumo de drogas, que se llama... yo lo recibo, después te dejo el nombre para que lo pongas. Pero efectivamente ahí hay información que está en francés, pero que seguramente tiene traducción, o al inglés, no sé si al español, pero en todo caso que son las entidades estatales que trabajan sobre, entonces tienen una cosa muy imparcial y dan fechas, dan informaciones muy precisas acerca de cómo. Entonces, y de lo que se hace en Francia y de lo que se hace en la Comunidad Europea, que es muy interesante. Entonces, la Comunidad Europea siguió particularmente estos ensayos, que fueron Colorado, los primeros estados, sí, y que fue el Uruguay. Y efectivamente, de todos esos lugares, las cifras al principio no eran muy claramente positivas, pero fueron muy claramente negativas, evidentemente. Fueron negativas en el tema de que eso no paró el tráfico de ninguna manera, evidentemente, y es estúpidamente simple, Si tú propones a un tipo de ir a comprar marihuana a lo de un dealer o de ir a la farmacia y que tenga que dejar su número de cédula y el tipo te dice, usted está loco, yo voy a lo del dealer. El dealer se acomodó al precio que lo venden en la farmacia, evidentemente, no importa un bledo. Y hay un elemento que es muy simple, pero que da vergüenza que la gente realmente pretenda que no se da cuenta de lo que está haciendo. Evidentemente que el consumo de lo que se vende en la farmacia consigue la gente que tiene más de 18 años. Y que el consumo de marihuana comienza más o menos a los 14 años. Entonces, entre los 14 y 18 años, el mercado, cuando tú dices, no, pero es legal, no pasa nada, explota, hermano. Explota. Nunca se vendió tanta droga en el mundo. Eso es lo que lograron, como está pasando hoy. Y yo te decía por teléfono que tuve la suerte de hablar el otro día con una persona que se ocupa de ser el jefe de servicio de la morgue del estado de Washington. Y que me decía que 75% de la gente que llegaba con muertes violentas tenía cannabis en sus venas. Entonces, se puede pensar que esto no hace nada. El problema con respecto a la legalización, porque fíjate, por ejemplo, ¿no? Nadie se pregunta si tenemos que legalizar la morfina. La morfina es legal. Es legal. La morfina es legal, sabemos los problemas que puede llevar la morfina y sabemos las ventajas que da la morfina. Claro. Conocemos las ventajas, conocemos los problemas. Y como conocemos realmente, el tema de la adicción no se cuestiona, porque se sabe que meterse con heroína son miles de muertos.
Miles. Es la única locura que no pueden parar. Fentanilo ahora. Es lo mismo, que tú digas fentanilo, oxicodona, que digas buprenorfina, que digas metadona, que digas heroína, que digas codeína. Es la misma. Una vez que pasa esta barrera hematoencefálica, actúa exactamente de la misma manera. Lo único que cambia es cuánto tiempo tarda en llegar a pegar ahí arriba. Es nada más que eso. Ok, o sea, todos esas moléculas. Claro. Se transforman en diacetilmorfina una vez que llegan adentro del cerebro. Okay. Entonces, cuando tú modulas la velocidad según la vía, si lo inyectas, si lo fumas, si lo comes, todas las vías posibles de llegar adentro del cuerpo humano y llegar a la sangre. Y la sangre llega al cerebro. Es simplemente eso. Entonces, se transporta mucho más rápido la heroína que la morfina. Y la morfina se transporta mucho más rápido adentro del cerebro que el opio. El opio tarda horas en tener un efecto. Tiene que fumar y fumar y fumar, que al principio de toda esta historia. Uh-huh. Y entonces, el punto es que si tú me preguntas qué es lo que permite que entendamos, es el saber que tenemos acerca de. El saber de los límites, el saber de los efectos positivos. La precaución que el mundo entero tiene con respecto a la morfina es muy tranquila. Y nadie te pregunta, tú tienes un laboratorio de investigación y dices, yo le voy a dar morfina a mis ratitas. Tú tienes que tener una caja fuerte, porque si no, no te la van a enviar. Te la van a traer, ¿dónde está el médico que va a recibir esto? Es una sustancia controladísima. En una custodia. Es simplemente una sustancia altamente controlada. Y hay un saber. En términos psiquiátricos, hubo una deriva importante, porque efectivamente se está hablando del comercio, de la modificación posible de la salud mental o del equilibrio mental por la utilización de fármacos entre las manos de médicos, más o menos bien formados según la vida, porque es así, hay ingenieros muy buenos y otros menos buenos, hay médicos muy buenos y otros menos buenos, como psicólogos y como periodistas y como lo que tú quieras. Entonces, el punto es el no saber, la ausencia de saber. Cuando yo te digo, por ejemplo, que tú te sorprendes y me dices que la marihuana dura en tu cerebro activa 25 días una vez que tú la consumes y que la acumulación de los últimos 25 días va a ir adicionándose y que al cabo de 25 días vas a tener la acumulación de lo que consumiste en los últimos 25 días y que esa va a ser la tasa de desequilibrio que vas a crear primero, es evidente. Y perdóname, porque como tú me lo planteaste, y lo planteaste en el programa, es que la marihuana lo que hace es que si tú eres un vehículo, donde está el freno, pone a funcionar el acelerador, entonces tú tienes 25 días sin el freno y sin esos filtros sociales, humanos que la gente necesita para tomar sus decisiones y para vivir en sociedad. Y para no pegarle a la mujer. Correcto. Ahora, el tema con la marihuana es que la marihuana tiene, dentro del tetrahidrocannabinol, tú tienes un montón de pequeñas micromoléculas activas, de estas pequeñas moléculas. Entonces, una va a crear disociación, otra. Entonces, según el tiempo que tú tengas, vas a tener distintos efectos. Y vas a tener más, si tú te pones a fumar mucho, vas a estar más rápidamente medio esquizofrénico, como lo que les pasaba, que decía en el periódico esto, que ahí en la zona donde están, se están convirtiendo en que los muchachitos se ponen más rápidamente, que eso se ve en todo el mundo y se ve todo el tiempo. Eso es clásico, pero tiene que ver con el freno. Claro. Como no hay más freno, el tipo termina delirando. Le quita la marihuana y vuelve, al cabo de un tiempo, vuelve a aterrizar. Pero lo que le pasó fue simplemente que excedió esta. Y el mecanismo que consiste en decir que, si vuelvo al carro, en mi freno se convierte en un acelerador, sin que yo lo sepa. Exacto. Y que yo sigo apretando sobre el freno para tratar de frenar porque veo que me acelero y que acelero cada vez más porque se convirtió. Eso parte de la base de la lectura de un artículo que está publicado del año 2010 en la prensa internacional. El profesor que lo llevó adelante es el profesor Lusher, lo publicaron, está con el nombre de dos y tienes dos alumnos de él, te lo voy a enviar también para que lo tengas en la Biblia, y eso explica no solamente, en el artículo no está hablando de cannabis, está hablando de somníferos. Eso hace un somnífero en una cabeza humana. Eso hace cualquier molécula que viene y que toquetea
a un neuromediador que se llama GABA adentro del cerebro, que tiene la función particular de frenar el cerebro. Entonces, el alcohol toca GABA, los somníferos tocan GABA, algunos antiepilépticos tocan GABA, la gabapentina, la pregabalina toca GABA, la heroína toca GABA, la marihuana toca GABA. Son productos que le va bien, no les va mal. Sí. Hay tú mencionaste lo de los somníferos. Ajá. Y recuerdo escuchar de unos episodios que se dieron en Estados Unidos hace quizá 10, 15 años, precisamente con una marca específica de somníferos. Rohypnol. Que la gente tenía unos episodios Ausencia total. de ausencia total, Claro. y hacía cosas y no sabía lo que había pasado. Exactamente. Una locura. Sí. Una locura. Sí, muy conocido. Y que en un momento se había convertido en los tipos que querían violar mujeres, empezaron con eso. Mezclaban, llegaban a una discoteca cualquiera, lo habían molido antes, lo metían en un trago, era inodoro, incoloro, te lo tomabas y ¡pup! Y la tipa Claro. Yo tengo pacientes que se levantaban, que se ponían a cocinar sin meter nada en la cacerola. Imagínate. Ya veían cosas que no existían y estaban totalmente Desconectados. sonámbulos. Sí. No, el término es lo que tú dijiste, ausentes. Sí, ausentes. Estaban ausentes. Sí. Entonces, lo interesante es efectivamente cómo llegamos a esta situación en la cual, no habiendo saber, este saber de Lusser está ahí. Está de ahí desde hace 15 años. Pero no se habla. No se promueve. ¿Entiendes? No se toca. Curiosamente, una cosa que te explica how you hook con las benzodiazepinas, que es el título, y dice dentro del artículo, en los dos, y artículos en Nature y Lancet, digo, no es que lo publicó en Don Pipo. Entonces, y de esos artículos, ninguno de los dos fue cuestionado al día de hoy. Ninguno de los dos. Lo que el tipo explica es que el efecto de las benzodiazepinas dentro del cerebro humano, al cabo de muy poco tiempo, por distintas razones, de lo que llamamos nosotros sensibilización y de lo que llamamos los fenómenos de reactividad del cerebro a lo que le estás haciendo y el hecho de cambiar funcionalmente cómo funcionan estas células GABAérgicas, que empiezan a acelerar en vez de frenar. Eso, dice dentro del artículo, termina haciendo que estas moléculas, estas benzodiazepinas, actúan, dice el artículo, dentro del cerebro humano exactamente sobre las mismas estructuras y en el mismo sentido que la cocaína, la marihuana, el alcohol, la anina. Está escrito. Sí. No es ningún chiste. Es una locura. Y no se usa. Entonces, el punto es por qué con alguna sustancia sí podemos tener saber y entonces legislar. Porque legalización viene de poder legislar, dirigir de alguna manera. Y no de aceptar diciendo, no sé lo que carajo hace, pero que se lo metan. Claro, no me afecta que lo hagan. No hace, ¿cómo tú vas a decir? No hace nada. No sea pavo, mi hermano. Si no hace nada, no lo vende. Claro. ¿Tú crees que los peloteros, vaina que se ponen, es porque piensan que no va a hacer nada? Piensan que van a vender toneladas de esta mierda. Claro. Porque piensan que hace algo, ¿no es cierto? Hablando de esteroides, una pregunta, Mario. Dentro del otra cosa de la que yo he escuchado del cannabis es que, y te lo comentaba, es que no quiero que se me olvide, porque dijiste algo muy interesante en el programa también, desde dónde viene la motivación hacia la legalización. Yo quisiera que abordemos eso, pero antes de eso, yo he escuchado de que la marihuana en los episodios de esquizofrenia se da en personas que ya tienen o rasgos o tienen algo dentro de su composición química que provoca esto, que no es en todos los casos. Sí, o sea, no sé si eso... Hoy si me eso... lo dijo un paciente. Hoy hablé con un joven que hoy mismo. Y me dijo, pero no, eso, si yo soy fuerte, a mí no me pasa nada. Yo le digo, bueno, usted debe ser realmente muy débil, pero no importa. En fin,
Me fui. No importa. Yo estoy viejo ya para meterme en líos. Pero en todo caso, en otra época me peleaba. Pero en realidad, no. En realidad perturba a todos los cerebros de la misma manera. Lo cual traté de comenzar a decirle a este muchacho. Evidentemente, si el cerebro tiene fragilidad, va a ser... Se exacerba. Pero el mecanismo que acabo de describir, diciendo esto va a acelerar, en vez de frenar, y va a tener efectos incalculables del lado de lo que llamamos la sensitivización, que la sensibilización o sensitivización depende en inglés, pero eso quiere decir que con una misma cantidad tienes cada vez más efecto, que cuando tú le das utilizas este tipo de moléculas, tienes al cabo de muy poco tiempo reacciones que son con la misma cantidad cada vez más importantes. Y eso es simplemente por una cuestión, funcionan así, fisiológicamente crean eso, crean una sobreabundancia porque están cada vez más presentes y crean una sobreabundancia porque sensibilizan a los receptores y entonces los receptores actúan mucho más con una mínima cantidad, ¡pum!, se prende rápido el fuego. Como si fuese una esponja, si tú quieres. Una esponja mientras está seca y tú la quieres mojar, la tienes que forzar casi. Una vez que se mojó una vez, la mínima gota de agua se esparce en toda la esponja. Es el mismo principio. Que pudiera cualquiera llegar a ese resultado es cuestión de tiempo. Entonces, cualquiera va a lograr este resultado de el acelerador se va a convertir, que es la parte funcional, sí. Cualquiera va a lograr la sensibilización, cualquiera va a lograr el cambio funcional, cualquiera va a lograr todo. Si el cerebro es un poco más resistente, eventualmente lo que va a decir el sujeto, si el cerebro funcionaba bien antes de consumir la droga, aunque llegue a este momento de despersonalización, por ejemplo, te puedo contar lo que me pasó a mí. Yo, cuando tenía 20 años, conocí una muchacha que fumaba marihuana. Y que era una chica de familia bien, Argentina, Buenos Aires. Y yo era un muchachito que venía de una familia aún más recóndita. Y, pues, marihuana, ¿qué? Yo era un deportista, jugaba mucho al rugby, un tipo muy serio, muy joven. Entonces no nunca he fumado nada. Y me meto en esta chica y, claro, y me hago el gracioso. Y llega Caetano Veloso a Buenos Aires y va a la casa de esta tipa. Nada, una vaina. Pero una familia. Claro, una familia. Y yo me encontré ahí, Caetano Veloso, marihuana, pim, y fumando, y todo el mundo fumando. Y yo, que sí, dame, yo macho. Siendo cool. Claro, que fumé un poquito con respecto a lo que fumaban todo el tiempo, que fumaron no sé cuánto, que yo me puse paranoico en la fiesta, no pude hablar ni con las mesas, me fui de la fiesta, y a la mañana siguiente me desperté y miraba mi mano y decía, esta es mi mano, pero no está pegada a mi cuerpo. Llamé a la psicóloga que me pegó un susto. Y evidentemente de ahí para acá, yo entendí que a mí no me interesaba como objeto de estudio, pero no me interesaba mucho porque las drogas para mí no son interesantes. Prefiero lo contrario. Pero entonces, ¿qué va a pasar? El tipo que tiene una cabeza que funcionaba suficientemente bien antes, sí, muy fácilmente te dice, a mí no me interesa esto, yo estoy mejor sin. El tipo que tiene un sufrimiento y que tiene un ADHD, el tipo que tiene un pequeño síndrome que no se entiende muy bien, el tipo que tiene algo que lo está molestando, no que tiene necesariamente un problema, no que tiene necesariamente una psicosis, porque el psicótico también, evidentemente, pero el psicótico, claro, eso y cualquier otra cosa. Pero el tipo que tiene, hay mucha gente, los adictos son gente tiene alguna dolencia, pero que no tiene nada, que tú dices, y tú dices, ¿este tipo qué tiene? La verdad es esa, si está deprimido, no digan pavada, hermano, está deprimido 10 minutos, pues está maníaco, no, era bipolar. Entonces le están cambiando el diagnóstico cada 24 minutos, y él no quiere decir nada. Entonces, en el fondo, lo que fuimos comprendiendo, y yo lo decía rápidamente el otro día, es que efectivamente, seguramente la pista más seria es neurológica. Esta gente no tiene problemas psicológicos, esta gente no tiene problemas psiquiátricos, esta gente tiene problemas neurológicos. Y hasta que no identifiquemos cuáles son los problemas, la señora Faride puede hacer lo que quiera, eso no va a funcionar, porque una vez que se largó el tema de esto se puede aliviar, sí, el tipo busca alivio, como una ratita busca agua. Claro, claro. Pero tú dices, no son problemas psiquiátricos, son problemas neurológicos. Me quedó claro, como lo decías en principio, de que de alguna forma la neurología es la madre de la psiquiatría. Sí. Pero esos, entonces, no se tratan de alguna forma igual. Bueno, en realidad... Esos temas neurológicos y psiquiátricos no se tratan de alguna forma igual. Yo te diría, la evolución de las dos ciencias, no realmente. Sí y no. Vamos a ver, sí y no. Sí y no, porque en ambos casos
se puede considerar que efectivamente un cerebro humano, al cabo, es una masa que tiene una vida eléctrico-química, Claro. que quiere decir que transmite señales químicamente y que tiene una vida eléctrica, que la neurona vive, respira electricidad, crea con sodio y potasio, y habla y comunica con las otras, prende a las otras o no las prende con estos neuromediadores, pero es nada más que para hablar. Ok. Entonces están de acuerdo en lo mismo. Ahora, no tratan lo mismo y no lo tratan de la misma manera. El neurólogo es sintomático, pero no le interesa. Él está buscando enfermedades, él está buscando situaciones, y por eso se mueve tan poco. Entonces, ¿qué tiene? Trabaja con la epilepsia, trabaja con síndromes, Guillain-Barré, distintas cosas que lea, distintas situaciones que son más o menos complejas, y está manejando drogas. Alzheimer, evidentemente. Entonces, tú tienes una afectación de la vida psíquica por una modificación fisiológica que no tiene el mismo carácter blando que el de la, por ejemplo, depresión exógena, o el de la ansiedad, o del TOC, o el de... ¿Entiendes? Entonces, ya te entendí. Entonces, la esquizofrenia sí, hasta ese momento, el nacimiento de la esquizofrenia y el nacimiento de la interpretación de la comprensión y de lo que se llama la calificación de lo que se llama la psicosis, efectivamente, ese es el punto donde todavía la psiquiatría estaba muy pegada a la neurología y había un debate entre la escuela francesa, la escuela austríaca, la escuela alemana, acerca de cómo había que nombrar lo que se llama la demencia precoz. Por ejemplo, el antiguo nombre de la esquizofrenia es demencia precoz, que viene de la demencia, de la demencia neurológica. Que con el tema de los nombres escuché a alguien decir que si la demencia senil no era lo mismo que el Alzheimer, que en algún momento se pensó que era como un paso antes, pero eso ya es otro tema. Pero es interesante. Antes de salir del tema del cannabis, Sí. tú decías en el programa, y te lo digo porque me sorprendió, porque no todo el mundo menciona, dice el nombre de Soros, sin temor a que lo tilden de conspirador. Sí. Y lo dijiste con aquella propiedad, el tema de desde dónde tú entendías que venía o había rastro de que venía el tema de empujar la legalización de la marihuana. Eso fue... Y si tú buscas, hay un artículo en Le Monde de hace algunos años, te lo puedo encontrar, seguramente lo encontramos si lo buscamos, donde el tipo en Le Monde salía, un artículo que decía, el primer lobista de la legalización de la marihuana, y había una foto, una página entera, un artículo de Ethan Nadelman. Ethan Nadelman, que yo conozco muy bien, de cual tengo un número de teléfono portátil aquí, que me conoce. A ver, lo que quería Soros, y donde se hizo muy conocido en el mundo del uso de drogas, gracias a Ethan Nadelman, entre otras cosas, y con la ayuda de Ethan Nadelman, era la promoción de los tratamientos de sustitución en países de Europa del Este, Polonia, Rusia. Es por Soros, que yo termino conociendo a Robert Newman, Soros nunca lo vi, pero era la fundación que él había creado, Open Society, trataba de hacer llegar estos tratamientos, por ejemplo, a Rusia. Yo me encontré en Rusia haciéndome el machito y diciéndole al tipo que no sé qué, y salí de ahí rápido. Entendí que al tipo que me hizo ir al este, a Kazán, a decir lo mismo, lo metieron preso, diciendo que hablar de metadona, como le estaba hablando, era hacer la apología del uso de los opiáceos, y fue preso. ¿Qué? Sí. No. Rusia no se juega. Hay una novela que yo no me he terminado de leer. Se juega, pero tú nunca ganas. Exacto. Se llama Red Notice, que habla de un inversionista de Europa también, no era norteamericano, era de Europa. Es una historia real. Sí. Lo voy a buscar. Que la verdad es creepy. O sea, las cosas que pasan, mira como tú dices. Entonces, lo que pasa no te metas con mi negocio. Claro, no, y los tipos... Y ellos están metidos con la heroína
full. Sí. Tayikistán, donde yo fui a pelearme con el ministro de la Salud, tarado, loco de la guerra, yo, para pelear, que lo amenacé al tipo. Le dije, pero si yo voy y hablo nacional, el tipo me miró como yo, ¿qué tomó? Sí, usted está loco. Usted se está metiendo lo que estamos vendiendo aquí. Porque la frontera natural entre Afganistán es un río que es menos ancho que esta mesa y que tiene menos profundidad que esta mesa, tiene 45. Entonces por ahí pasaba toda la heroína que tú querías, que subía en un avión y aterrizaba en Moscú sin ningún tipo de control, porque no venía de Afganistán, venía de Tayikistán. Claro. Entonces, nada. El punto es, este hombre Soros lo que promueve es la ayuda, está tratando de ayudar a que los heroinómanos, primariamente, se mete ahí tengan acceso a tratamientos de sustitución. Eso es lo que él buscaba. Y dentro de esto aparece este Nadelman, que es un tipo muy gracioso, hiperactivo. Tendría que tener, si no tuvo, mira, tal vez tuvo, si no tuvo tratamientos con morfina, con anfetamina y vaina para tratar el ADHD, porque tiene la edad. Y el tipo, y él fumaba marihuana, abiertamente, lo decían, ¿eh? Y entonces a este hombre se le ocurre hinchar, pero yo estuve en esa charla, charlando ahí, comiendo carne en New York, en Upper East Side, con Nadelman y el tipo dice, pero si la marihuana no hace un carajo, la marihuana no hace nada. Entonces, ¿cuál era? La idea era hacerle la guerra a la gente que había dicho durante tantos años que la guerra a las drogas había terminado siendo una guerra contra los usuarios de drogas y no contra la gente que lo traficaba. Y este tipo entra con eso, pero con una cuestión de, tú me dices, un interés económico. La verdad, no sé si tenía tanta visión. Si la tenía, yo en todo caso no lo vi. Y el tipo promovía, estaba con la cuestión de, empezó a defender, pero en aquel momento la comprensión médica de lo que era una adicción, inclusive en la cabecita y los ojos y los oídos de quién te está hablando, yo estaba a 1000 kilómetros. Yo podía llegar a decir, mira, adicción. No, adicción crea la heroína, adicción crea la cocaína. Fue pasando los años y popularizándose y la logística. Claro. Es como dicen, en un restaurante, en Francia te dicen que para que un restaurante funcione, hay 3 cosas que son muy importantes. ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? ¿Y dónde queda? ¿Entiendes? Entonces, lo que hace que una droga funcione es, tú la metiste en todos lados, pero tú la metiste en todos lados. Entonces, tú la metes y funciona. Porque lo que le pasa al ser humano es que busca el estímulo para saciar. Es que le dijeron que no pasa nada si tú te metes cosas adentro de tu cabeza. Ya. A mi entender, el punto es ese, no el otro. Creer que a la gente le gusta... Ese es falso, hermano. La gran mayor parte de la gente que vive en el mundo no se droga. Sí, verdad. Está bajando el consumo de alcohol en Francia, porque empezaron a decir la verdad masivamente. Y dijeron, si usted toma alcohol todos los días, se va a joder, va a tener más cáncer, y se empezó a bajar. Es mentira que los usuarios de drogas no podían dejaron de compartir jeringas. Es mentira que la gente no para, es estupidez pensar que la gente no para reaccionar. Ahora, lo que sí pasa, una vez que se creó un proceso adictivo dentro de una cabeza humana, es terrible. Y el núcleo de la venta de cualquier sustancia es el núcleo adictivo. Lo que al tipo le asegura en su comercio que va a ganar y ganar y ganar y ganar y ganar, que sea lícito o ilícito, es la gente que está pegada a su producto. Claro. Es la demanda. Y eso es claro, exacto. Entonces, ese nudo, ni el traficante ni el comerciante que están vendiendo productos que son psicoactivos lo quiere a vuelta. Ese es lo que el cautivo lo quiere. Después están los demás. Pero es un tema. Pero entonces, aquí, de alguna manera, lo que pasa, y es una locura, aunque no es tan loco, uno cae siempre en el mismo tema. Aquí hay un tema en este país de educar y de enseñarle a la gente y de comunicarle a la gente de esto es lo que te pasa y hacerlo de una forma repetitiva, porque no podemos pretender que se vaya a cambiar un comportamiento de décadas porque nos pasemos un mes hablando de algo. O sea, entonces es un tema que conecta directamente con el mal de todos los pueblos tercermundistas o en vías de desarrollo, como nos llamamos hoy en día. Es un tema de educación. Querido, la reducción de daños calmó las cosas durante 5 años en Francia, para agarrar un solo país. Sí. Al cabo de 5 años empezaron a volver a subir las sobredosis con opiáceos, a pesar de que no hay más. Bajaron durante los primeros 5 años. A partir del 6º año, invisiblemente, volvió a subir. 2002.
desde el 2002 hasta el día de hoy, nunca más bajaron. Suben y suben y suben cada año. No se ha movido de un pelo para abajo. Entonces, la política europea con respecto al consumo de drogas es un desastre. No hay saber. Punto. No se está constituyendo saber. Punto. Esta gente demuestra que el paradigma de sí, yo le puedo meter serotonina y va a ir mejor, sí, yo le puedo meter dopamina y va a ir mejor. No. Punto. Y hay que llegar a no. Punto. Claro. Para poder empezar a hacer otra cosa. Hay que aceptar no. Punto. Hay que decir públicamente, no tengo por ahora otra cosa para darle, pero no. Punto. Este paradigma no funciona. Y empezar a ir para el otro lado. Porque concretamente yo no pienso que la gente sea tan estúpida y que aún la gente que sufre no pueda entender y escuchar hasta un cierto punto qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede, cómo vamos llevando, cómo no vamos llevando, qué logramos, qué no logramos. Concretamente, evidentemente hay que tener responsabilidad porque la gente que receta. Claro. Pero sí pasa que la razón por la cual no podemos guiar esto mejor es porque nos falta el saber. Y que cuando te digo Europa, te hablo de Suiza, como te hablo de los países del norte escandinavos, como te hablo de Estados Unidos de Norteamérica, como te hablo de México, como te hablo de Buenos Aires, por todos lados. Entonces, no creas que es tanto aquí. Aquí yo te diría, está muy ligado al alcohol, que es una droga muy peligrosa, muy peligrosa. Ustedes tienen seguramente 2.500 a 3.000 personas que se matan, o más, porque son 2.500, son muertos. 2.500 a 3.000 personas por año que se mueren por vía pública, accidentes de la vía pública y alcohol. Tienen los feminicidios, tienen las peleas, las cosas, la agresividad permanente, y no únicamente cuando el tipo está borracho. Cuando tú tienes GABA perturbado, porque lo perturbaste, seguramente la marihuana va a hacer que dure mucho tiempo, pero el alcohol no es que se va en un minuto. Cuando tú bronceas la piel, claro, y vuelves a tu casa, tarda en desbroncearse, claro. ¿Entiendes? Entonces, una vez que a los 25 días se va y después tiene que desbroncearse. Y después tiene que desbroncearse con la marihuana. Con el alcohol es menos, es más corto, no dura 25 días. Pero el tiempo que el cerebro vuelva a encontrar su funcionalidad, haz la prueba, cualquier amigo tuyo que te diga, duermo mal, ¿no? Que deje el alcohol totalmente. No en una, en 2, en 3 semanas va a empezar a tener hasta erecciones más interesantes que las que tenía antes de beber. Es tan claro como eso. Y dormir, claro que va a dormir mejor. Y va a estar Ahora, a menos que tenga un sufrimiento. Si tu amigo tenía un sufrimiento anterior, tal vez se sienta al principio un poco mejor, pero tal vez después empieza a correr o a nadar. Le empieza a pasar algo que él no puede definir. Claro. Y definir eso, que sería neurológico según quien te habla, ponerle el dedo encima a eso y cambiar, eso es en eso tenemos que trabajar. En eso es. Y los que estamos en deuda somos nosotros. Somos los que tenemos la responsabilidad. Y yo no soy muchachito. Vengo diciendo esto hace muchos años. Tengo 60 años. Es nuestra responsabilidad. Y qué bueno que tú tienes la disposición de venir a espacios como este a poder hablarlo. Antes de terminar, 3 cositas. Dale. Una, tu posición con el tema de los hongos, que es otro... los psicotrópicos y la ketamina. Sí, exacto. Mira, yo consumo, primero, yo consumo las mucho dos cosas, la ketamina no. Espérate, porque dije consumo. Yo consumo mucho a Joe Rogan, no hongos. Yo consumo a Rogan y hay algo que él dice que, bromeando, no sé qué tanto bromeando, él dice que el mundo fuera mejor si la gente consumiera hongos. Porque dice que se exacerba el tema de la sensibilidad. Yo no sé qué tanto él lo dice bromeando. Bueno, que le vaya bien, pero en todo caso, yo te diría, si volvemos al principio, lo que yo descubrí, humildemente, era que lo único que tú puedes hacer sobre un cerebro humano y realmente conseguir un beneficio para el paciente, para quien sea que está delante tuyo, es devolverle tanto y cuanto sea posible su principio inicial
de regulación que se llama homeostasis, que es Lo tenía aquí anotado. Ahí está, que busca la homeostasis. Entonces, que es el balance químico en el yo, por ejemplo, el trabajo de investigación que hago yo con respecto a los tratamientos de lo que se llama la disfunción ejecutiva, en niños que tienen síndrome de Down, en gente que tiene problemas de ADHD, porque es esa, el público es ese, la neurología es esa. Claro. Entonces, en esa gente, trabajar sin tocar el más mínimo neuromediador y restableciendo estructuras, hace efectivamente que el principio de homeostasis vuelve a funcionar solo. El cerebro regula. Yo lo que hago es ayudar al cerebro a volver a encontrar su capacidad de regulación. Y no quiero tocar ningún neuromediador. Claro. Ninguno. Porque toques lo que toques, aún aquellos que parecen que no, al cabo de un momento el tipo se pierde en eso. Él se pierde en lo que tú le estás haciendo. Se descontrola. Es como te hago guiar con los ojos tapados. Te enceguezco, no ves más. Claro. Más tarde o más temprano. Entonces, y en ese punto, estas moléculas es lo mismo, es el mismo principio, activo de una manera u otra. Ahora, la ketamina, en tanto que tal, es brutal en el sentido no muy agradable el término brutal, porque claro. como violentamente brutal. Y los hongos fueron probados hace mucho tiempo. Yo vivía enfrente de una clínica en Buenos Aires donde los tipos le daban ácido lisérgico para hacer sesiones de psicoanálisis. Era patético ver a esos pobres hombres saliendo acompañados, porque le ponían un acompañante, porque el tipo, claro, le daba tenía para 4 o 5 horas antes de poder hacer la diferencia entre una botella de Coca-Cola y un dragón. Pero entonces era complicado, y los acompañaban, se los llevaban, y el tipo evidentemente nunca sirvió. Fontana hacía eso en Buenos Aires. No sirvió para nada, no llegó a ningún lado. No. Yo no espero nada de eso. O sea, yo no espero nada. Entiendo que buscan alivio, claro. Desesperadamente alivio. Ahí tienes la respuesta. Es la cosa sintomática. No importa lo que a usted carajo le está pasando. Alívialo. Patéticamente. Claro. El alivio no es saber. El saber es lo que se llama en farmacología disease modifying. Cuando tú modificas la enfermedad, estás hablando lo demás es alivio. Claro, es como cuando la gente habla de información y conocimiento. Una cosa es saber algo, otra cosa es conocerla y entenderla. Por ejemplo. Si la producción del podcast falló, porque yo tengo que decirle a la gente que prepara alguna frase. Yo hice una alianza con Billboard, que es una empresa de publicidad exterior que está aquí en el país. Unas pantallas digitales en las principales calles espectaculares. Si hay alguna frase que tú pudieras poner en esas pantallas, ¿qué frase pondrías? ¿Podemos movernos a la otra pregunta mientras piensas la frase? Sí, bueno, déjame pensarlo, pero vamos a la pregunta siguiente. Perfecto. ¿Qué puedo poner? Lo otro es, si hay algún libro que tú sientas que es un one size fits all, puede ser de psicología, neurología, psiquiatría, de lo que tú quieras, de literatura, algún libro que tú sientas que todo el mundo deba leerse en algún momento de su vida. Para saber algo sobre las adicciones. Puede ser. No, por un libro o un libro. Un libro que puede ser más de uno. Puede ser uno que sea para saber algo sobre las adicciones y otro que a ti te dé placer recomendar. Mira, sobre las adicciones yo le aconsejaría a la gente de desleer, no de leer, de desleer. O sea, leer todo para desleer. Claro. Hay que partir de la base, hay que tener no la soberbia, sino la humildad de comprender que no hemos comprendido todavía, que no tenemos un saber constituido. Tú hablas con un psicólogo y otro, y todos están totalmente seguros de tener la llave de la puerta del reino. Aquí, pero a todos nos va mal. A nadie le va mal. Entonces, el punto es ese. Y hay que desleer. Hay que ir a buscar información para desleer lo que creemos saber. Hay que desleer las teorías que inventamos y hay que salir de los lugares comunes. Eso es. Entonces, un libro que te dé placer recomendarle a quien sea. Tantas cosas, He escuchado hablar de Rayuela hace un rato, sí. Evidentemente, todo. Pero yo te diría,
todo Cortázar, todo Borges, todo Hemingway, todo, qué sé yo, hay tanta gente, todo Tanizaki sobre la pasión, por ejemplo, el japonés Yunihiro Tanizaki, que habla de las cosas. Un americano que Philip Roth, que es un tipo que escribió distintas cosas, pero uno que se llama Humbling, que fue una película que hizo Al Pacino, que es La humillación, sobre el fin de la vida de los hombres, un hombre de edad que se mete con una muchachita joven y que se va al carajo y se pierde en la estupidez del amor de un viejo verde, y que tiene otros fantásticos, qué sé yo, hay tantas cosas, no me pidas eso porque me matas. La frase, ¿se te ocurrió alguna? La frase... ¿Qué frase vamos a poner en Billboard? La frase... ¿Qué sería la frase? Ay... No, seguramente si tiene que ver con las adicciones es el tema de que efectivamente no perdamos el norte y que entendamos que efectivamente en la adicción solo hay búsqueda de alivio y que tal vez sería eso. No podemos estar convencidos de que sea un problema psiquiátrico. Tenemos que considerar con mucha más humildad que es un problema neurológico que no logramos identificar y que por eso erramos tanto. No podemos pensar que la gente que vuelve a consumir, tú guarda la frase que quieras, no podemos pensar que vuelve a consumir porque es estúpida y es porque lo que hicimos medicalmente no fue eficaz. Es eso lo que define que una persona vuelve a un producto que no... Y me pasa a mí todos los días y le va a pasar a cada clínico que está... Y algunas veces no va a salir bien, pero el saber que farmacológicamente nos permitiría de llegar a algo, ese saber no está definido todavía. No hemos encontrado un consenso, no hemos avanzado suficientemente en la pregunta. El problema cuando tú te subes a un paradigma decadente o ineficaz es que te alejas de la posibilidad del saber, de tocar. Puedes producir saber, puedes producir toneladas de papel, pero no vas a conseguir que efectivamente no va a conseguir tracción. Que claro, algo que el tipo cambie de situación, que realmente cambie de situación. Y que tú tengas una estabilidad, un paciente delante tuyo, en el cual ahí sí la psicología puede funcionar. Mientras el tipo está lleno de problemas neurológicos, no hay manera de ayudarlo a salir de ahí y de hacerlo evolucionar. Mario, de verdad que agradezco muchísimo la disposición tuya de venir a hacer esto. Yo hablé con Mario, hoy es martes, y fue ayer en la mañana, el lunes en la mañana que tuvimos el encuentro vía telefónica, gracias a Miralba que me puso en contacto contigo. Miralba Ruiz, mi compañera de no sé, qué bien se siente decir que yo soy compañero de Miralba Ruiz, en No se diga más. De verdad te agradezco la disposición, pero mira, sí hay algo que yo nunca edito el podcast, pero sí voy a editar esta parte, y es que esto que estoy diciendo ahora va a estar al inicio del episodio, pero aunque lo estemos grabando al final. Es que esto es un episodio en el que se habla de todo tipo de drogas y de diferentes cosas, que si tú acostumbras a escuchar o a mirar el podcast con tus hijos pequeños, si son tan pequeños como para no entender lo que se está hablando, pues tómalo en cuenta. Y si están en una edad en la que pudieran correr peligro de caer en cualquiera de estos vicios, pues definitivamente es algo que debes escuchar con ellos. Ese pedacito lo voy a llevar al inicio como una especie de disclaimer. Perfecto. De verdad que gracias por tu tiempo. Realmente un placer. Y la primera invitación no cancela la siguiente. El día que tú creas que hay algo valioso que podamos compartir aquí, sí, me dices y lo cuando tú quieras. El tema todavía yo no lo estoy haciendo muy público, pero de a poco el tema de lo que se ve. Entonces, yo trabajo hoy sobre la disfunción ejecutiva. Eso es lo que hace que miles de niños en este país no logran leer y escribir. Eso es lo que hace que Najayo y La Victoria y las demás están llenas de gente que tiene disfunción ejecutiva. Eso es lo que hace que los feminicidas pasan al acto por actos estúpidos de celos, sí, sin saber que efectivamente tienen una patología por debajo.
hay muchas cosas que tienen que ver con lo que podemos llamar la disfunción ejecutiva, que están contaminando, y efectivamente la raíz neurológica de la cual se habla es la disfunción ejecutiva. Disfunción ejecutiva es cuando el sistema ejecutivo que controla todo el cuerpo y sus decisiones y demás, pues no está funcionando como debe funcionar. Exactamente, cuando el cerebro no está, cuando la parte ejecutiva del cerebro encuentra dificultades. Entonces, ¿qué tienes? Las cosas muy conocidas, dislexia, dispraxia, pero tienes un pensamiento que no para nunca, que va rapidísimo, que está desordenado, sí. Te están hablando y tú dejas de focalizar en el sentido y perdiste el sentido, y no entiendes cosas simples. En la otra punta tienes el autismo del tipo que le estás hablando y que ni siquiera escucha, que no tiene acceso al sentido, aunque a veces tiene acceso a la palabra, pero claro, que no logra articular frases, aún teniendo ya 3 años y medio, 4 años. Entonces, hay un eje de la investigación del cual podemos hablar, pero que es una cosa tal vez demasiado refinada. No sé si a la gente le interesa alguna cosa así. A mí me interesa. Bueno, la gente tiene la condena de que al final aquí hablamos de lo que a mí me interesa con la intención de que se queden con algo. Y es que es lo llamativo ADHD, pero eso atraviesa el síndrome de Down, eso atraviesa la parálisis cerebral, eso atraviesa muchas depresiones que no eran tan depresiones, eran finalmente otras cosas de las exógenas, digamos, o de las endógenas. Tenemos que tocarlo. Si alguien quisiera entrar en contacto contigo, incluso llegar a consultarse, ¿cómo debe ser? Sí, para consultar hay una flota que no conozco el número. No, tranquilo, lo ponemos ahí en la descripción del episodio. Porque no me pueden llamar a mí, pero si me llaman a mí se va a... Tranquilo. Gracias de verdad. A ustedes, si llegaron hasta aquí, lo mejor que pueden hacer para respaldar este contenido es compartirlo. Y tú tienes tus redes sociales. Y yo tengo Mario Sánchez Neurociencias, es el Instagram. Entonces, ahí cada vez que lo compartan, etiqueten a Mario Sánchez Neurociencias para respaldar este contenido. Los quiero mucho. Nos escuchamos en la próxima. Bye bye.